Imaginen por un momento un mundo sin videojuegos modernos. Sin consolas de última generación. Sin mundos abiertos. Sin juegos en línea. Sin personajes legendarios como Mario, Sonic o Master Chief. Ahora imaginen que todo comenzó con una simple fila de extraterrestres descendiendo lentamente desde la parte superior de una pantalla. Parece algo sencillo hoy en día. Pero en 1978, aquello fue una auténtica revolución. Un videojuego tan influyente que provocó largas filas en los salones recreativos, cambió la industria del entretenimiento y sentó las bases de casi todos los juegos de disparos que conocemos actualmente. Estamos hablando de Space Invaders. El título que transformó los videojuegos de una curiosidad tecnológica en un fenómeno mundial. Pero ¿cómo nació este juego? ¿Quién fue el genio detrás de su creación? ¿Y por qué millones de personas quedaron obsesionadas con destruir oleadas interminables de invasores alienígenas? Hoy conoceremos la increíble historia del videojuego que cambió el mundo para siempre. Esta es la historia de Space Invaders. Para comprender la importancia de Space Invaders debemos viajar a principios de la década de 1970. Los videojuegos existían, pero eran extremadamente simples. Uno de los más famosos era Pong, lanzado en 1972. 2 barras. Una pelota cuadrada. Y poco más. La mayoría de los videojuegos de la época consistían en experiencias muy básicas. No había historias. No había personajes memorables. No existía la sensación de progresar o superar niveles complejos. Los videojuegos eran considerados una curiosidad tecnológica. Un entretenimiento pasajero. Nadie imaginaba que algún día competirían con el cine o la televisión. Sin embargo, en Japón, un joven diseñador tenía ideas mucho más ambiciosas. Su nombre era Tomohiro Nishikado. Y estaba a punto de cambiar la historia. Tomohiro Nishikado trabajaba para la empresa japonesa Taito. A diferencia de muchos desarrolladores actuales, él hacía prácticamente todo. Diseñaba los gráficos. Programaba. Creaba la mecánica de juego. Incluso participaba en aspectos técnicos del hardware. Nishikado era un apasionado de la ciencia ficción. Le fascinaban las historias sobre invasiones extraterrestres. Películas clásicas como La Guerra de los Mundos. Y. Star Wars. Influyeron profundamente en su imaginación. Su objetivo era crear algo completamente distinto a lo que existía hasta entonces. No quería simplemente mover una pelota de un lado a otro. Quería que el jugador sintiera tensión, presión, emoción. Quería que existiera un enemigo real. Algo que amenazara constantemente al jugador. Y así nació la idea de Space Invaders. La primera versión del juego era muy diferente. Inicialmente Nishikado pensó en utilizar soldados humanos como enemigos. Luego consideró incluir tanques y aviones militares. Pero apareció un problema. La empresa creía que disparar a personas podía resultar demasiado violento. Por ello decidió sustituirlos por extraterrestres. La decisión terminó siendo perfecta. Los invasores alienígenas eran visualmente interesantes. Parecían misteriosos. Y evitaban cualquier controversia. Sin embargo, existía otro problema mucho más grave. La tecnología de la época era extremadamente limitada. Las máquinas recreativas no podían manejar grandes cantidades de objetos moviéndose simultáneamente. El concepto mismo de Space Invaders parecía imposible. Pero Nishikado no se rindió. De hecho, terminó construyendo hardware completamente nuevo para que su videojuego pudiera funcionar. Algo extraordinario para la época. Finalmente, en 1978, Space Invaders llegó a los salones recreativos japoneses. La premisa era sencilla. El jugador controlaba una pequeña nave situada en la parte inferior de la pantalla. Arriba aparecían filas de extraterrestres. El objetivo era destruirlos antes de que alcanzaran la parte inferior. Pero detrás de esa simplicidad existía una genialidad absoluta. Cada alienígena destruido aumentaba ligeramente la velocidad de los restantes. Al principio los enemigos avanzaban lentamente.
Parecían inofensivos. Pero conforme su número disminuía, comenzaban a moverse cada vez más rápido. Y más rápido. Y más rápido. Hasta convertir la partida en una auténtica pesadilla. Era una forma brillante de aumentar la dificultad sin necesidad de crear niveles complejos. Además, el juego generaba una tensión constante. Nunca estabas completamente seguro. Siempre existía la sensación de que los invasores podían derrotarte en cualquier momento. Hoy los efectos de sonido parecen algo normal. Pero en 1978 eran una innovación. Space Invaders utilizaba 4 notas repetitivas. Un ritmo simple, pero increíblemente efectivo. Mientras los alienígenas descendían, el sonido aceleraba progresivamente. El resultado era psicológico. El jugador sentía ansiedad, urgencia, presión. Aunque los gráficos fueran simples, el cerebro interpretaba aquella música como una amenaza creciente. Muchos historiadores consideran que fue uno de los primeros ejemplos de música dinámica en videojuegos. Y ayudó enormemente a crear la atmósfera que convirtió al juego en una leyenda. Cuando Space Invaders apareció en Japón ocurrió algo extraordinario. Las personas comenzaron a abarrotar los salones recreativos. Las máquinas estaban ocupadas constantemente. Los jugadores hacían largas filas para jugar. Los propietarios de los recreativos compraban más y más máquinas. La popularidad creció de forma explosiva. Ni siquiera Taito estaba preparada para semejante éxito. Miles de máquinas fueron distribuidas por todo el país. Y aún así la demanda seguía creciendo. El fenómeno pronto se expandió fuera de Japón. Estados Unidos quedó igualmente fascinado. Europa también cayó bajo la invasión alienígena. Space Invaders se convirtió en un fenómeno global. Por primera vez un videojuego alcanzaba un nivel de popularidad comparable al de las grandes producciones culturales de la época. Existe una historia famosa relacionada con Space Invaders. Según la leyenda, el juego fue tan popular en Japón que provocó una escasez de monedas de 100 yenes. Miles de jugadores gastaban enormes cantidades de dinero intentando superar sus récords. La historia se volvió tan famosa que durante décadas fue repetida por medios de comunicación y aficionados. Aunque los historiadores modernos discuten si realmente existió una escasez nacional, lo cierto es que el fenómeno refleja perfectamente la magnitud del éxito del juego. Las personas simplemente no podían dejar de jugar. Antes de Space Invaders prácticamente no existía el género shooter moderno. Después de Space Invaders todo cambió. El juego estableció elementos que siguen utilizándose hoy. Oleadas de enemigos. Puntuaciones altas. Dificultad progresiva. Patrones de ataque. Competición entre jugadores. Tablas de récords. La influencia fue enorme. Videojuegos posteriores como Galaxian, Galaga, Defender, Gradius, R-Type y cientos más. Tomaron elementos creados por Space Invaders. Incluso muchos shooters actuales mantienen principios diseñados originalmente por Nishikado hace casi 50 años. Space Invaders trascendió los videojuegos. Los invasores aparecieron en camisetas, juguetes, series de televisión, películas, murales urbanos, arte moderno, publicidad. Incluso personas que jamás habían jugado reconocían inmediatamente la silueta de los pequeños alienígenas pixelados. Se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura pop mundial. Junto a Pac-Man y Mario, representan el nacimiento de la industria del videojuego moderna. Muy pocos personajes ficticios pueden presumir de semejante legado. Décadas después de su lanzamiento original, Space Invaders sigue vivo. Han aparecido secuelas. Versiones remasterizadas. Adaptaciones para consolas modernas. Aplicaciones móviles. Colecciones retro. Y nuevas reinterpretaciones. Pero lo más importante es que su ADN continúa presente en innumerables videojuegos actuales. Cada vez que un jugador enfrenta oleadas de enemigos. Cada vez que intenta superar una puntuación.
cada vez que siente la tensión aumentar mientras la dificultad crece. Está experimentando ideas que nacieron en Space Invaders. El juego ya no es simplemente un producto. Es una pieza fundamental de la historia de los videojuegos. Space Invaders no tenía gráficos realistas. No tenía cinemáticas espectaculares. No tenía mundos abiertos gigantescos. Y sin embargo logró algo que muy pocos videojuegos han conseguido. Cambió para siempre la forma en que entendemos los videojuegos. Transformó una industria naciente en un fenómeno mundial. Inspiró generaciones enteras de desarrolladores. Y demostró que una idea brillante puede superar cualquier limitación tecnológica. Aquellos pequeños extraterrestres descendiendo lentamente sobre una pantalla negra no eran solo enemigos. Eran el comienzo de una nueva era. Una era que continúa hasta nuestros días. Porque mientras existan videojuegos, siempre habrá un lugar reservado para el legendario Space Invaders. Y la próxima vez que veas uno de esos icónicos invasores pixelados, recuerda que estás observando a uno de los responsables del nacimiento de la industria que conquistó el mundo.